Muy buenos días a todos. Dice la palabra que benditos son aquellos que confían en el Señor, porque ellos encontrarán nuevas fuerzas en Él, volarán alto como con alas de águila y correrán, no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén. Gracias por tu entusiasmo. Voy a volvértelo a repetir porque se me hace que todavía estás dormido, estás entumido. Y te voy a pedir que te pongas de pie esta mañana y puedas glorificar al Señor junto conmigo, estar gozoso porque eres bienaventurado por confiar en el Señor. Porque en Él, los que confían en el Señor encuentran nuevas fuerzas en Él. Porque volarán alto como con alas de águila, correrán, no se cansarán, caminarán, pero no desmayarán. Amén. Te glorificamos, Señor, esta mañana. Nos gozamos en ti porque confiamos en tu presencia, confiamos en tu palabra y sabemos que lo que tú has hablado para cada uno de nosotros se cumplirá sin lugar a duda. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puedes tomar tu lugar. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Quiero animarte esta mañana con algo de parte de Dios que ha estado hablando a nosotros. La importancia de ser fortalecidos y ser valientes. Amén. Hemos estado hablando desde hace 2 semanas acerca de este tema tan importante de ser fortalecidos y ser valientes. Y la semana pasada hablamos de la importancia de ser valientes. Una valentía que Dios ha derramado sobre nosotros, una valentía que Dios ha puesto en nosotros para ser determinantes, para enfrentarnos a situaciones arriesgadas o incluso muy complicadas en nuestra vida. Y es la importancia de ser valientes la que provee el gozo necesario en nosotros, de saber que hay un Dios en el cual podemos confiar y en el cual Él nos sustenta y podemos estar de pie y estar firmes porque Él es quien nos cuida. Amén. Amén. Gracias al Señor por su cuidado. Amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Porque toda esta semana el Señor les guardó y les cuidó, ¿verdad? Aún en medio de dificultades, yo sé que el Señor es fiel, ¿verdad? Y hoy quiero que tú y yo recordemos un poquito lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y más allá de sacrificios, más allá de solamente portarnos bien y tener una buena actitud con respecto a nuestro trato con las personas, a mi forma de actuar, y más allá hay esta parte importante y fundamental en cada hijo de Dios: la importancia de ser valientes. ¿La importancia de qué? Ser valientes. Leíamos la semana pasada acerca de Josué y en el pasaje de introducción en el capítulo 1 leíamos las 3 veces donde Dios refuerza esta importancia de ser esforzados, de fortalecernos en Él, en el poder de su fuerza para poder ser muy valientes. Amén. Y esto es muy importante. Proverbios 29-25, con el que vamos a arrancar esta mañana, esta parte de ser esforzados, de ser fortalecidos, y ser valientes, y la importancia que tiene el ser valientes. Proverbios 29-25 dice lo siguiente, y es muy relevante esta palabra que el Señor nos trae a través de este proverbio. Dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, ¿verdad? Temer a la gente, ¿qué es? Una trampa peligrosa. Pero confiar en el Señor significa ¿qué? ¿Qué significa? Seguridad. Y cuando hay seguridad en el Señor, lo más probable y lo más relevante de confiar en el Señor, de estar seguros en Él, es la valentía que produce para enfrentarnos día a día a las circunstancias difíciles y no claudicar, no abandonar las cosas, no desanimarnos porque no están funcionando como nosotros quisiéramos, sino seguir adelante, seguir determinados, seguir siendo diligentes por encima de las cosas que no puedo ver que están sucediendo a mi favor, pero sé que Dios tiene un mejor plan y un trato para mí en medio de esa situación. Por eso soy valiente, determinado, permanezco y puedo ver el resultado de esa valentía, que es una bendición tan extraordinaria de parte de Dios, que yo puedo tener el gozo en mi corazón, la alegría en mi corazón y la gratitud para honrarle a Él, adorarle a Él y darle todo el honor que Él merece.
Amén. Por eso es importante confiar en el Señor. Si nosotros ponemos nuestra confianza en los hombres, si ponemos nuestra confianza en las cosas que estamos viviendo hoy en día, si vemos la economía se ha disparado y ha estado un tanto inestable, el precio de la gasolina ha subido, el precio del gas ha subido, el precio de la luz ha subido, ya no hablemos de más cosas tristes, pero esta es una cuestión importante que tú y yo a veces tomamos y perdemos esa valentía, nos da tristeza, nos da angustia, nos da desesperación, porque si apenas ajustamos para unas cosas, ahora ajustaremos mucho menos. Pero hay una parte importante: los que confían en el Señor, los que confían en el Señor estarán seguros. Los que confían en el Señor correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Vendrán circunstancias difíciles, pero de todas ellas el Señor los librará. Amén, amén. Glorifica al Señor por eso. Amén. La certeza que nosotros tengamos acerca de quién nos respalda. Por ahí había un meme, ¿verdad? De que lo que significan los lentes aquí, lo que significan aquí y lo que significa acá, ¿verdad? Y lo que significaba acá era que el barrio me respalda, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, el corazón aquí con el Señor Jesucristo, eso me hace saber quién es quien me respalda. Los pies puestos bien en la tierra y el corazón puesto en el cielo me hace saber a mí quién es quien me respalda. Amén. Y esto es importante. ¿Cómo están tus pies hoy? A veces pareciera que estamos caminando sobre arenas movedizas. ¿Alguna vez has intentado caminar sobre arena o sobre grava suelta? ¿Alguna vez de niño nunca se subieron en medio de las construcciones a un monte de grava o de arena? Claro, llegábamos todos llenos de arena por todos lados. Y mamá siempre nos regañaba diciendo: ¿y dónde te metiste? Pues es que estaba el vecino construyendo y era padrísimo hacer angelitos de arena, ¿verdad? Y es bien difícil caminar, es bien difícil subir a un monte de esto. ¿Por qué? Porque el terreno es inestable. Di conmigo: inestable. Y puedes imaginarte, si es difícil caminar en un terreno inestable, imagínate con el corazón inestable. Caminar en un terreno inestable, ¿qué puede producir en tu vida? Temor, angustia, desesperación, la frustración de querer avanzar y no llegar a ningún lado porque no podemos hacerlo, porque no hay la valentía, porque nos limitamos, nos da temor el avanzar, porque nos podemos lastimar, nos podemos torcer, nos podemos abrir la cabeza, hacer raspadas y demás, y falta esta valentía. Pero lo que Dios hoy quiere hablar a nuestras vidas y que quiere hacer notar es la importancia de decir: no importa qué tan inestable esté el piso donde estás, lo más importante es que mientras tu corazón esté estable y esté constante en mí, por más inestable que sea el piso donde tú camines, yo voy a hacer que tu paso sea seguro. Yo voy a hacer que tu paso llegue hasta donde tienes que llegar, porque yo tracé un propósito para tu vida y tú vas a llegar. Y no solamente vas a llegar de panzazo, llegarás con éxito al lugar donde yo quiero que tú estés. Y eso es importante, porque el saber quién te respalda produce valentía en ti para enfrentar todas las cosas que tenemos que enfrentar, para poder tomar las noticias y decir: gracias, Señor, porque este mundo está sufriendo, pero tú para mí trazaste algo mejor, y en medio del sufrimiento transformarás mi carácter y me harás poner aún mucho más mi confianza y aumentarás mi fe para seguir dependiendo de tu presencia. Y esto es importante entender, es bien interesante que cuando tú y yo tenemos seguridad de quién me respalda, me ayuda no solamente a ser valente para enfrentar las situaciones difíciles, sino también para establecer el reino de Dios, para extender el reino de Dios. ¿De qué manera? De cuando yo estoy pasando por dificultades, yo puedo estar
tan firme que lo que está en mi entorno puede ver la grandeza de Dios manifiesta a través de mis acciones, a través de mis palabras, a través de los pensamientos y la sabiduría con la cual podemos hablar y poder traer una transformación en medio de donde nosotros estamos. Eso, amados, es extender el reino de Dios. Y esto es importante porque en medio de eso tú y yo no nada más establecemos el reino, manifestamos que somos hijos de Dios, sino que también establecemos una justicia que es muy diferente a la justicia de esta tierra. Una justicia que se extiende con misericordia, una justicia que se extiende con amor, una justicia que se extiende con paz. Y no es aquella paz del que el que mete paz saca más, sino es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y puedes cambiar el ambiente rotundamente del lugar donde tú estás trabajando. ¿Gracias a qué? A saber quién es quien te respalda. El estar seguro de con quién estás caminando. ¿Estamos? Y esto es importante. Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 habla acerca de algo muy interesante con respecto a la importancia de ser valientes. Y quiero que tú veas en qué condición pone esta palabra el Señor a través de Juan en medio de todo esto. Apocalipsis 5 del 5 al 8, y dice lo siguiente, dice: y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, vamos, puedes hacerlo con mejor ánimo que eso. Dice, miren, hago nuevas todas las cosas. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Esta es una palabra para ti, porque el Señor está haciendo todas las cosas nuevas. Dios es un Dios que nunca se aburre, y Dios no quiere que te aburras de Él. Por eso Él hace todos los días cosas nuevas. Amén. Y entonces dice, entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de ¿qué? Es verdadero y digno de confianza. ¿Cuántas palabras de Dios hemos recibido que hemos tomado como dignas y de confianza? ¿Cuántas palabras has tomado esta semana, a lo largo de esta semana, que tomamos como dignas y de confianza? Porque cuando tú y yo tomamos como digno lo que el Señor nos habla, es una revelación que atesoramos tanto, que esa revelación produce seguridad en mí, una transformación en mí y la valentía para poder ser obediente. El tomar con dignidad la palabra, porque a veces nos sentamos a escuchar el devocional, nos sentamos a escuchar una predicación, pero solamente estamos juzgando por nuestra percepción física, mas no por lo que el Espíritu está intentando hablar a nuestras vidas. A veces nos sentamos a escuchar solamente para calmar nuestra situación que estamos viviendo, cómo salir de la depresión, cómo salir de la ansiedad, cómo salir de pobres. Y muchas veces nos sentamos a eso y no tomamos con dignidad la palabra, cuando la palabra nos enseña mucho más que lo que alguien más puede enseñarnos. No sé si me estoy dando a entender. Y el tomar con dignidad, el tomar con seriedad, la dignidad habla de tomarlo en serio. El tomar la palabra en serio es lo que produce en nosotros la valentía para seguir adelante. Y entonces yo estoy convencido y me da confianza. ¿Cuántas palabras de parte de Dios te han dado confianza en esta semana? ¿Cuánta palabra de Dios te dio confianza? ¿Cuánta palabra de Dios te dio la sabiduría de decir, Dios está conmigo? ¡Wow! Hoy Dios se lució, hoy Dios me hizo ver y hoy Dios me hizo saber que Él está conmigo. Porque me enseñó en la mañana, me lo enseñó en la madrugada y en el transcurso de mi día yo pude ver la mano de Dios que me habló desde la mañana. Y esto es importante, porque si esto no está sucediendo en nuestra vida, por eso nuestra vida está fluctuante y hay una inestabilidad en el corazón. Decimos que son las emociones, pero el Señor nos habla en su palabra en 2 de Timoteo que Él no nos dio un espíritu ni de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dije dominio, no demonio. ¿Ok?
de dominio propio. Y ese dominio propio hace que todas las emociones se sujeten a la presencia de Dios. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el dominio propio se ejerce no solamente enfrentando circunstancias difíciles, sino tomando las palabras del Señor como dignas y de confianza. Porque entonces yo le hago saber a mi alma que lo que el Señor está hablando es válido y se va a cumplir, aunque mi corazón esté temeroso. Y mi corazón se tiene que sujetar a esa obediencia a Cristo y caminar seguro, porque Dios lo que habló lo va a cumplir. Dice el verso 6, también dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y dice, a todo el que tenga sed, dice, ¿qué dice ahí? Yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales de agua de la vida. Todo el que tenga sed. Y eso es bien importante, porque hoy tenemos tanta sed de ser saciados con tantas cosas. Hay sueños, hay anhelos, hay cosas importantes en nuestra vida, y que intentamos con nuestra capacidad saciar todo ello y respaldando la parte de decir es que Dios ha sido fiel, pero realmente mucho lo hemos construido por nosotros mismos, de tal manera que no hay la gratitud para honrar al Dios que lo hizo todo por cada uno de nosotros. Y es ahí lo importante. El que tiene sed, dice, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales de agua viva. ¿Qué puedes hacer tú para poder saciar estos ríos de agua viva que corren dentro de ti? Es la gracia de Dios que está sobre tu vida, que hace que tu vida no muera, sino que todos los días puedas tener esta capacidad de asombrarte de las cosas maravillosas que Dios hace por ti. A veces se vuelve tan normal que Dios que Dios te permita levantarte, que Dios te permita respirar, que Dios te permita ir a tu trabajo y salir de tu trabajo todo fastidiado, todo cansado, sin haber disfrutado de nada, decir otro día más laboral, qué bueno que ya terminó, ya nos vamos a la casa, estoy todo cansado. Y se nos olvida que Dios nos permitió estar en ese lugar para manifestar su gloria. ¿Sabes por qué terminamos cansados del trabajo? Porque nos enfocamos también en la parte de ser diligentes en lo que tenemos que hacer, pero se nos olvida cumplir con el propósito de Dios para ese día en ese lugar. Por eso terminamos cansados, por eso no disfrutamos, por eso no hay plenitud, porque nuestra plenitud es en hacer plata en lugar de establecer el reino de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Y la valentía depende de eso. No dice el que tiene sed, yo le voy a dar a beber gratuitamente de los manantiales de agua de la vida. Amén. Y esto es importante, ¿verdad? Dice, verso 7, los que salgan vencedores. ¿Los que salgan qué? ¿Los que salgan qué? Hablamos de éxito. Los que salgan vencedores, los que salgan exitosos, los que salgan haciendo diligentemente, sabiendo en dónde están parados, sabiendo de quién dependen. Fíjate lo que va a suceder. Heredarán todas esas bendiciones y yo seré. ¿Qué dice ahí? Y yo seré al que saliere vencedor. Si tú vas conmigo a Mateo 24:13, Jesús estaba diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. Y Mateo 24:13 dice lo siguiente. Fíjate bien lo que dice. Pero el que se mantenga firme. ¿El que se mantenga qué? ¿El que se mantenga qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Ese qué va a ser? Fíjate qué importante. Porque esta parte de ser valientes, el de mantenernos firmes. Me gustaría que subrayaras esa palabra. Mantente firme. El mantenerte firme. ¿Cómo te mantienes firme? Cuando hay valentía dentro de ti. Cuando hay algo que nosotros hemos tomado como digno y de confianza dentro de nosotros. Cuando tú dominas un tema en tu trabajo, eres invencible y te sientes poderoso. Cuando dominas un tema en la escuela, te sientes invencible y poderoso. Es más, hasta sientes que puedes ser mejor que el maestro. Es más, puedes ser mejor que el gerente. Incluso puedes ser mejor que el gobernador si quieres. Porque dominas el tema. Y te sientes tan seguro porque dominas el tema.
Y eso es algo que Dios está buscando, con que tú y yo tomemos la palabra con dignidad y con confianza, porque dominas el tema. Dominas el tema de estas situaciones que estamos viviendo. Sí, está bien que sucedan. Eso es parte de lo que Dios dijo que iba a suceder. Pero yo tengo mi confianza en que por encima de todo eso que suceda, hay alguien que sacia mi sed y produce un agua viva dentro de mí, que no se termina jamás, que siempre me hace estar contento y que siempre me hace tener el gozo puesto delante de mí, no nada más para obedecer y para establecer su reino, sino para manifestar que soy su hijo y que otros puedan venir y conocer y disfrutar y estar plenos como yo lo estoy. Y esto es importante. Permanecer firme me ayuda a que esto se vuelva realidad en mí. La salvación la obtenemos por fe. Es un regalo de Dios. Es una parte fundamental dentro de mí. Sí, pero no es un boleto nada más para decir puedo hacer lo que se me pegue la gana después de esto. Es la intimidad otorgada. Quiero que me entiendas esto. Es la intimidad otorgada para yo poder depender de Dios. La salvación es esta intimidad que Él busca tener y que dice, no necesitas batallar, papacito o mamacita. Ten. Aquí está. Solamente necesitas decir si deseo esa intimidad o no deseo esa intimidad. ¿Qué eliges tú esta mañana? Porque Dios ha derramado salvación sobre tu vida. Amén. ¿Sí? Y esa salvación, como es un regalo, es una capacidad. ¿Es una qué? Cuando hablamos de dones, habla de una capacidad. No sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno, estamos hablando de ser valientes, ¿verdad? Y la salvación como un don es una capacidad que tú puedes utilizar. ¿Que puedes qué? Para tu bien, para tu provecho y para el provecho de todos los demás. Cuando hablamos de esta capacidad de poder entrar delante de la presencia de Dios, esta capacidad para poder tomar decisiones conforme al corazón de Dios, esta capacidad para poder amar a Dios de la manera que Él merece ser amado, es lo que otorga la salvación en nuestras vidas. Permanecer en ello, no como una novedad, sino como una necesidad apremiante en nuestras vidas, que me ayuden a saber que sin eso yo me muero. Porque hoy tenemos el pensamiento de decir, si yo no tengo el último carro, si yo no tengo esto, si yo no tengo el teléfono, me muero. Porque yo lo necesito, mi alma lo necesita. Imagínate si tu alma anhelara al Señor, si nuestra alma anhelara al Señor como anhelamos las cosas materiales, qué diferente tendríamos a San Luis Potosí. Qué diferente tendríamos a nuestra familia. Nuestra familia dejaría de tomar, dejaría de adulterar, dejaría de fornicar, de masturbarse y de todos los pecados inmundos, dejaría de practicar hechicería, dejaría de practicar el andar con las barridas, consultando al horóscopo, consultando todas esas situaciones, porque Dios está en medio de toda la familia. Y es una promesa de parte de Dios. Y todos queremos que nosotros y nuestra casa seamos salvos. ¿Es así? Pero hay una importancia de este don de la salvación. Porque el don de la salvación me da esta capacidad de ser valiente y mantenerme firme. Amén. ¿Estamos? ¿Sí estamos entendidos hasta aquí? Ok. Y luego dice que recibiremos todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos, dice el verso 7, pero fíjate lo que dice el verso 8, y aquí es donde yo quería llegar, y dice, pero los cobardes, ¿pero los qué? Ok, dice, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino, ¿en dónde? En el lago de fuego que arde ¿con qué? Azufre. Y esta es la segunda muerte. Pero ahora quiero que veas esto bien importante. Yo no estoy hablando y no estoy juzgando a nadie.
Pero la palabra habla con respecto a la cobardía como algo similar a lo que es la incredulidad, a lo que es la corrupción, a lo que es el asesinato, a lo que es el cometer inmoralidad sexual, a lo que es practicar la brujería, a lo que es el rendir culto a ídolos y al mentir. Y todo es muy similar, son cuestiones similares. Cuando hay una persona que comete inmoralidades sexuales por cobarde. No es por simplemente querer ser muy valiente o muy hombre, es porque es tan cobarde que no puede amar a una sola mujer. Cuando hablamos de una persona que es incrédula, es una persona cobarde que no tiene la suficiente fe y que no le da la importancia a la fe para permanecer creyendo en el Señor. Cuando hablamos de corrupción, es una persona que está buscando satisfacer su necesidad a costas de lo que sea con tal de salir de su situación, y es una cuestión muy cobarde porque no es íntegro en lo que está haciendo. No sé si me estoy dando a entender. Y la cobardía está en ese nivel con todo lo demás. Y esto es bien importante. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Dios está esperando que tú y yo no seamos cobardes, sino que seamos valientes. Porque el cobarde va a terminar en un lugar que no está preparado para esa persona. El lago de fuego y de azufre, eso no está preparado para ninguna persona. Eso está preparado para el enemigo y todos sus secuaces. Pero no estaba hecho para el ser humano. Pero a causa de la dureza del ser humano y haberle hecho caso al diablo y haber hecho caso a todas esas cosas, entonces su castigo es esa situación. Un infierno, un lago de fuego que arde con azufre. No sé si me estoy dando a entender. Cuando hablamos del infierno se pone muy tenso el asunto, ¿verdad? Pero esto es una realidad. Por eso es bien importante ser valientes. ¿Ser qué? Valientes. Vamos, anímate, porque salir vencedores nos hace heredar. Ser valientes, ser atrevidos, creerle a Dios te hace heredar, te hace tomar la herencia que Dios ha dado desde que murió Cristo Jesús, y da esa herencia y vivirla, disfrutarla y estar consciente de que todo ello es para bendición mía y de todas mis generaciones. Cuando nosotros vemos esta parte de la comparación, la cobardía manifiesta no solamente el hecho de tener temor, sino hay actitudes físicas, conductas físicas y conductas de pensamiento que nos limitan de poder cumplir con el plan de Dios. Conocemos la palabra, conocemos que Dios puede hacernos, en Dios podemos tener fortaleza, pero hay una fortaleza interior en el alma, en la mente, que nos limita y nos dicen, sí, pero... Y nuestro pero no es como el pero de Dios, porque el pero de Dios siempre produce bendición, pero el pero de nosotros muchas veces tiene que ver con un rechazo y un poner un límite para no cruzar. Es un límite de seguridad nuestro pero. Y que ese límite de seguridad tiene que ser roto porque nosotros confiamos en aquel que su pero produce bendición, produce transformación, produce una herencia gloriosa en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando hablamos de cobardía, podemos encontrar definiciones acerca de ello. Y la primera definición es que siente miedo ante situaciones difíciles o muestra falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo. Esa es una persona cobarde. Otra definición es que perjudica o hace daño de forma encubierta por carecer, que perjudica o hace daño de forma encubierta por carecer de valor. Y otra definición es sin valor o espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Y fíjate qué importante lo que está mencionando estas definiciones. Sentir miedo, es normal que sientas miedo, porque es parte del ser humano. Pero el miedo es algo que fue aprendido y que puedes aprender a desaprender a tener miedo.
No sé si me estoy dando a entender. ¿Cómo desaprendo de tener miedo? Confiando en el Señor. ¿Cómo desaprendo? Buscando tener intimidad con Él, conociendo a Dios tal cual es. No como alguien que te han contado, sino como alguien que tú has experimentado de tener esa intimidad que te fue otorgada y que solamente tienes que decir sí. ¿Me explico? Y esto es muy importante, porque si tú y yo volvemos nuevamente a hablar acerca de 2 de Timoteo 1, 7 al 9. Si tú y yo vamos a ir rápidamente. ¿Por qué? Porque es importante que no solamente lo entiendas, sino que lo aprendamos juntos. 2 de Timoteo 1, 7, donde dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De temor o de timidez. Cuando lo lees en Reina Valera, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, ni de temor ni de cobardía. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Él nos dio un espíritu que produce poder, que ese poder produce seguridad, un amor que produce identidad y que produce seguridad y produce un espíritu de dominio propio que también produce seguridad en nosotros. Amén. Entonces, muchas ocasiones existe el temor en nuestras vidas y tú y yo necesitamos aprender a desaprender de ser temerosos. Porque mucho está en lo que hemos escuchado. Es que si haces esto, híjole, te va a ir bien mal. Hemos aprendido de experiencias pasadas que nos han limitado de tener un encuentro con Dios. Y no somos lo suficientemente valientes para romper con esos paradigmas y enfrentarnos y saber si realmente sí es o no es. Porque estamos acostumbrados como seres humanos a aprender por experiencia. Y como vemos que le fue al fulano, pues mejor yo no me meto. Y ya vimos que alguien emprendió un negocio y no le funcionó, y mejor nos reservamos el deseo de querer emprender algo porque ya vimos que no funcionó. Pero hay una gran diferencia. Tal vez el fulano no confió en el Señor y confió en su capacidad. Pero si tú confías en el Señor va a hacer que tu negocio sea próspero. Muchas veces no nos enfrentamos o no somos valientes en nuestro trabajo porque vemos las situaciones y cómo se comportó con todo lo demás, y entonces tenemos temor de hablar, de exponer la necesidad que hay en nuestras vidas porque ya vimos cómo le fue a todo lo demás. Pero olvidamos que muchas de esas personas que se enfrentaron a esas experiencias, muchos de ellos no tenían la gracia de Dios, pero Dios está contigo. Dios ha derramado gracia sobre ti de tal manera que el que es diligente en su trabajo delante de los reyes va a estar. Y yo tengo esta gracia y este poder para desaprender a tener temor en mi vida. Todos estos limitantes. Escuchaba la retroalimentación de una de nuestras maestras con respecto a algunos de nuestros niños que tenemos en Sedma. Y para mí fue algo muy preocupante. Porque son el reflejo de lo que ven en casa. ¿Qué son? Vamos, con ánimo, amados. Son el reflejo de lo que vemos en casa. Y me decía, y escuchaba la retroalimentación y me decía: es que justo cuando el niño se le pide hacer algo, antes de que pueda ver lo que es el ejercicio o el trabajo que tiene que desarrollar, su mente ya está: es que no puedo. Es que eso yo no lo sé. Cuando el niño sí lo sabe, porque el día anterior lo pudo hacer perfectamente. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no tengo la capacidad, es que eso a mí nunca me lo enseñaron. Cuando el día anterior sí lo sabía y sí se lo habían enseñado y lo hizo perfecto. No sé si me estoy dando a entender. Y hay un limitante, hay una barrera a causa del temor y de la inseguridad. Y tú y yo necesitamos aprender a desaprender para que nuestras generaciones no sean fluctuantes e inestables, sino puedan permanecer firmes, arraigados en el Señor, parados sobre una roca que es inconmovible, tener principios inquebrantables, valores que nadie más puede quitarles, porque es lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros hemos tomado la palabra de Dios como digna y de confianza.
Y tenemos que tener la valentía para eso. Pero hoy es más fácil venir a la iglesia y saliendo poner algo que no adora a Dios, que permite que la carne pueda producir satisfacción. O ponernos a ver otras cuestiones que nada tienen que ver con Dios. O no poner atención, no prestar atención a las necesidades que hay en la casa, porque es más fácil que se resuelvan por ellos solos, cuando Dios ha permitido que seas padre para poder enseñar a tus generaciones a caminar conforme al deseo del corazón de Dios. Y en eso necesita haber valentía. Puedes venir, hija Susi. No sé si me estoy dando a entender. Y esa es la importancia de esta parte. No me gustaría que por cobardía, aunque dijéramos Señor, Señor, y estuviéramos todos los domingos enfrente en la iglesia, y estuviéramos leyendo la palabra, y estuviéramos haciendo tantas cosas, al final del tiempo el Señor pudiera decir: yo no los conocí. Yo no los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué decimos esto? Porque la cobardía es algo que está limitando el poder de Dios que se mueva a través de nuestras vidas. Y no estoy diciendo que nada más en ustedes, en todos nosotros, porque hay esta necesidad, estas necesidades en el corazón y en el alma, estas experiencias aprendidas que nos han hecho permanecer en el anonimato, que nos han hecho permanecer tras las sombras, tras bambalinas, atrás de todo. ¿Sí me estoy dando a entender? Y no enfrentar las situaciones y decir: hay un Dios que está conmigo, que me sustenta, y no temeré lo que puede hacerme un simple mortal, porque Dios está conmigo, y de todas estas dificultades el Señor me va a sacar. De todas estas circunstancias difíciles el Señor me va a dar la victoria, porque Él nunca ha perdido una batalla, y yo confío en aquel que nunca ha perdido una batalla. Es tiempo de desaprender acerca del temor. Es tiempo de desaprender el arriesgarnos a creerle a Él, el arriesgarnos a decir: quiero tener una experiencia contigo. Yo no sé si ese es tu deseo, de tener una experiencia con Dios, pero si ese es tu deseo, te voy a pedir que te pongas de pie. Y tenemos mucho que no hacemos esto, pero quiero que vengas aquí a dar un paso de fe y decir: Señor, yo quiero tener una experiencia contigo. Más de lo que he entendido, y más de lo que he aprendido, y más de todo, hoy entiendo que este regalo de la salvación es el deseo intenso de tener intimidad contigo. Y hoy quiero, dile: hoy quiero. Ven, acércate un poco más para que más puedan llegar aquí. Vamos, y levanta ahí tus manos, cierra tus ojos, levanta tus manos ahí en señal de rendición y decirle: Señor, yo quiero tener esta experiencia contigo, esta experiencia que me hace ser valiente, esta experiencia que me hace ser arrojado para extender tu reino y tu justicia en donde quiera que yo estoy. Yo, Señor, aquí estoy. Quita todo lo que está haciendo que no tenga iniciativa para ir adelante y confiar en ti, y confiar en lo que tú has hablado, y confiar en tu palabra, y confiar en tu amor, y confiar en tu gracia, Señor. Vamos, empieza a orar ahí. Señor, queremos construir nuestra vida, porque en ti estamos seguros. En ti estamos seguros, en ti estamos completos, en ti no nos falta nada. Señor, aquí estamos queriendo, Señor, que tú construyas nuestra vida. Construiré, dile.